en la consulta por demanda espontánea. Y habíamos mencionado y hablando desde el punto de vista de la mirada de la salud mental, desde la psiquiatría, desde la psicología, mencionando esto como para hacer una breve reseña de qué hablamos cuando hablamos de ansiedad, ¿no? Y un primer vocablo Angst en alemán que remite y refiere a angustia y ansiedad como como un mismo significado. Y sin escuchándonos pensaba que en aquel momento, ¿no? Hace 2 meses habíamos hablado de la ansiedad como el miedo frente a, o que muchas veces desde los psicodinámicos se lo plantea como un supuesto, miedo frente a un supuesto peligro. Bueno, a tantos meses de iniciada la emergencia sanitaria, y en estos 2 meses que ustedes recién hacían referencia de cuántos compañeros se han contagiado, ya no es un supuesto peligro, ¿no? Es el peligro. Y en aquella charla surgió esta frase, después cuando estábamos haciendo unas de cierre, cuando estamos del otro lado del mostrador, ¿no? Porque en ese primer encuentro habíamos hablado de la ansiedad de la demanda espontánea, de cómo comportarnos frente al paciente que viene por ahí con sintomatología difusa y que no le encontramos nada en el análisis clínico ni en los estudios que pedimos, y esto de darle un espacio de escucha y entender de qué se trata lo que nos está diciendo, ¿no? Erradicar esto, bueno, no le pasa nada, usted no tiene nada, porque lo estamos como generando una falsa demanda o colocando en un lugar de una demanda medio de locura. Y empezamos a pensar en esto, ¿no? ¿Qué nos pasa a nosotros del otro lado del mostrador, que somos los que hace tanto tiempo que estamos batallando con toda esta situación? A raíz de esto surgió la idea con José de ponerle a este encuentro el nombre de cuidar al cuidador, ¿no? Cuidando al cuidador, cuidándonos nosotros, entendiendo lo que nos pasa a nosotros, nuestras ansiedades, nuestras angustias. Y además esto viene de datos duros de lo que les está pasando, lo que le está pasando a la población de los profesionales de la salud, ¿no? Y sobre todo aquellos, como muchos de ustedes, que son los que están en la primera línea de batalla y son de los grupos más vulnerables en cuanto al contagio de esta enfermedad, y también desde el agotamiento y desde la salud mental, desde la evaluación más dura, dentro de los grupos que están afectados psicológicamente, tenemos que prestarnos especial atención. Para abordar un poco y hablando de los números que habían consultado recién, me imagino que tal vez una cuestión es pensar dentro del hospital y otra es más a nivel país y las afueras. Estuvimos buscando datos que por lo menos nos traigan porcentajes, datos más relevantes que podamos hasta nosotras a veces en esto que mencionamos anteriormente del acompañamiento que hacemos de pacientes, a nuestros pacientes ya ambulatorios o los nuevos y algunos profesionales también, que no quede solamente en la nebulosa, en tanta gente, en tantos pacientes, sino, bueno, empezar a ubicar ahí datos más concretos, pero especialmente a los trabajadores de la salud, y encontramos el informe bueno, brinda el Ministerio, actualizado del 12 de agosto, donde, bueno, concretamente yo no sabía que había un aporte, ¿no?, específico al porcentaje de los trabajadores de la salud, pero nos interesaba poder ubicar estos mismos, ¿no?, y no quedarnos solamente en aquellos pacientes globales, sino especificar un poco más, y encontramos este detalle a esa fecha, repito, ¿no? Seguramente que tal vez hoy está actualizado, no sé con qué frecuencia lo van actualizando, pero donde por lo menos de la cantidad, refiero cantidad tal vez con mayúscula, ¿no?, de profesionales de la salud que hay en el país, en ese momento el 6,9% de los totales de casos confirmados con COVID, que es un número relevante obviamente, y que seguramente impacta de manera proporcional a lo que es la atención, a lo que es la dinámica del equipo, ¿no?, tanto en un hospital público, privado, en una salita y demás. Y nos permitió, tal vez, como les decía, como concretar esto que por momentos es muy amplio, parece como inabarcable, y aproximarnos más a los datos. A continuación de ese porcentaje,
fuimos un poco más y buscamos en relación no tanto al COVID, sino específicamente a qué impactos, qué datos tenemos nosotros hoy en día y claramente de otros países respecto a el compromiso de la salud mental puntualmente, o sea, poder corrernos un poco de los porcentajes tal vez de pacientes enfermos, de personas que han fallecido lamentablemente por la enfermedad, y ubicarnos en lo que nos trae hoy a este encuentro, que es estos datos, y que muchas veces, lamentablemente, en lo que es salud mental, a veces por cuestiones de secreto médico, a veces por dificultad, ¿no?, en la población de poder abarcar estudios y demás, solemos tener faltas, ¿no?, en cuanto a estudios, en poder concretizar tal vez datos más fehacientes, y nos pareció muy interesante poder encontrar estos estudios que claramente son de otros lugares del mundo. Por ahora, acá en lo que es Argentina no encontramos mucha información, para poder pensar, ¿no?, en esto de la salud mental. Muchos de ellos haciendo una comparativa con la epidemia del SARS en el 2003, donde entiendo por la similitud tal vez de la clínica, han podido también identificar y hacer estudios posteriores del impacto en la salud mental. En este primer estudio ubicando casi el 57% de los profesionales de la salud con síntomas psiquiátricos. Si bien no los especificaba, hablaba en todo lo que es el paper y la situación de principalmente lo que vamos a ir trabajando a largo plazo, que es la ansiedad, los síntomas o estrés agudo y depresión. En China, en Wuhan, el 44, casi 47% de los profesionales con síntomas de ansiedad, 72% de distrés o estrés agudo, alteraciones en el sueño, y lo que nos llamó mucho la atención también, que se ve como un dato mucho más amplio en relación a lo que es la ansiedad, los cuadros de depresión, ¿no? Esto que mencionábamos anteriormente, que como clínica de depresión es muy variable, la depresión como enfermedad es muy variable también en sus síntomas, en sus cuadros clínicos, y un 7% de estos cursando ya estadios depresivos más graves, donde podemos valorar o ubicamos habitualmente ideación o planificación suicida o inclusive el intento de suicidio. Cuando empezamos a ver los efectos sobre la salud mental de esta pandemia y evaluamos los datos que recién mencionaba José, más allá de la medición concreta que no encontramos, como les dijimos, en el país, datos más duros, pero sí la pandemia tiene dos órdenes en los grupos que impactan, ¿no? El impacto en lo que refiere a la clínica psi, en la clínica de salud mental y en la psicológica. Obviamente en toda la población en general, que esto es un poco lo que veíamos en el encuentro pasado sobre estas palabras. ¿Se acuerdan que habíamos mostrado un slide sobre las palabras que más identificaba a la gente en aquel entonces, como a aquellas que definían la situación que estamos viviendo, la incertidumbre, la preocupación, la ansiedad? Y dentro, además de no solo la población en general, sino que los más vulnerables son aquellas que, como promórbidos, ya padecen trastornos en salud mental. Y otra población, otro grupo grande, es el impacto que acontece sobre los cuidadores, sobre los profesionales de la salud. Em, bueno, esta imagen creo que habla más que mil palabras, ¿no? El cansancio, el agotamiento, tanto tiempo de incluso estar cansados y agotados detrás de todo este equipo que hasta genera incomodidad y déficit a la hora de trabajar, en cuanto a estar todo el tiempo con un barbijo, con una máscara, difícil, ¿no? También ya desde lo más sencillo y llano. Como les decía al principio, el personal que está en la primera línea de batalla, obviamente, tiene varios aspectos que tiene que tener en cuenta como su lugar más vulnerable o sus aspectos más vulnerables. Obviamente, en primera instancia, lo más sencillo que nos ocurre evaluar es la exposición directa que el profesional de la primera línea de batalla, el médico, tiene frente al paciente con COVID, la exposición a la carga viral, que ya llega cansado, que además estamos trabajando en instituciones que constantemente se tienen que reorganizar, desde reorganizar espacios
físicos de trabajo, adaptarse a nuevos protocolos, la rigidez o la torpeza que a veces para adaptarse a estos nuevos protocolos, bueno, algunas dificultades en cuanto a los equipos, el abastecimiento, el enfrentarse a la muerte de los pacientes, a los números que uno escucha, a la enfermedad, esto que mencionábamos hace un rato, antes de entrar directamente en el PowerPoint de cuántos compañeros se han contagiado, y que uno por ahí lo puede tomar como, bueno, no va a ser más que una gripe, porque puede ser que así se exprese en nuestro organismo, pero también estas preguntas que se disparan, estos temores que se disparan a si evoluciona, ¿no? Como qué pasa con esta neumonía bilateral, qué pasa con mi familia, yo me estoy exponiendo a trabajar y estoy en la primera línea de batalla y vuelvo a mi casa y cómo me reciben, ¿no? Al principio de la pandemia había memes y como que uno llegaba al médico con el ambo y que lo recibían en la casa con un baldazo de lavandina. Acostumbrarnos a todo esto, ¿cuánto se han acostumbrado nuestras familias a esta situación de extrema estrés, de trabajo excesivo, de adaptarnos y readaptarnos permanentemente, lo que genera un sistema de asistencia en permanente tensión? Y surge también a partir de esto algo que nos pareció muy interesante ver, que es esto que ahora me van a escuchar decir, que es el síndrome del superhéroe. No sé cuántos se sentirán identificados con esto. ¿Qué es este síndrome del superhéroe? El médico no tiene déficits, no se enferma, tiene que asistir a sus pacientes, tiene que estar bien, tiene que estar equilibrado, tiene que estar seguro de sí mismo y llevar seguridad a su familia, seguridad al equipo con el que trabaja, seguridad a los pacientes que asiste. ¿Y qué pasa con este síndrome del superhéroe? Que además existe un gran error, primer gran error, que es una falacia, porque nosotros somos seres humanos en condición de ayudar y asistir a otros, pero que también necesitamos ayuda y asistencia. Y el riesgo de caer en este síndrome del superhéroe, el superhéroe no se equivoca, no se cansa, no se rinde, no se enferma. Y esto es mentira. Nosotros nos cansamos, nos enfermamos, nos equivocamos y muchas veces nos sentimos rendidos. Puntualmente para abarcar algunos de los síntomas que antes habíamos mencionado y que Inés trae a colación también frente a esto del agotamiento y cómo nos posicionamos también nosotros profesionales de la salud ante la atención del paciente. Trajimos a colación estos grandes síndromes o síntomas, en el caso de la ansiedad, que los mencionamos en el encuentro anterior, pero que de acuerdo a los porcentajes que ubicamos y a los diferentes estudios que fuimos investigando, así también lo que nosotros vamos tomando como datos de los pacientes que vamos siguiendo, tratamos de hacer una especie de cuadro o de balance, como ven, donde podamos nuevamente poner en concreto esto que por momentos parece tan amplio, ubicando la ansiedad como, o el trastorno de ansiedad como uno de los principales cuadros referidos por los pacientes, referidos también por el profesional médico y que seguramente en diferentes instancias, en mayor o menor grado, lo han podido experimentar. A seguir el estrés agudo, que se consideran síntomas obviamente de ansiedad, de agotamiento, de insomnio, que ya lo vamos a ver más adelante, que se considera, por así decirlo, el trastorno ubicado al mes de la exposición, ¿no? Al mes de esto que nos lleva como una adaptación rápida, y posteriormente el estrés postraumático, que seguramente lo han escuchado también en otras oportunidades, pero clínicamente para nosotros, desde las terminologías, desde lo que es nuestra clasificación que utilizamos habitualmente, el DSM, se considera todo aquel estrés agudo, todos aquellos síntomas que aparecen más allá del primer mes, ¿no? De esa exposición, inclusive muchos años, después de la exposición directa al evento traumático. Tenemos la depresión, también como había mencionado, y no olvidarnos de las adicciones que no necesariamente tienen que ver con el consumo de sustancias psicoactivas, sustancias ilegales, que obviamente pueden aparecer o incrementarse, tanto en los pacientes que cursaban alguna patología adictiva, sino también aquel uso o abuso de algunas medicaciones para
mejorar el descanso, para disminuir la ansiedad, para disminuir la irritabilidad, sea tanto, obviamente, el uso de benzodiazepinas como cualquier otra sustancia, hasta el uso de opioides que puedan proveer ese alivio, ¿no? Que tal vez, digo, si uno los utilizaba habitualmente se nota el incremento del consumo, y si no tenía el uso de los mismos, bueno, a veces ante algunas situaciones de crisis, de mal manejo, de no poder sobrellevar la situación o pedir ayuda anticipadamente, uno puede caer en estas circunstancias. Para tener un pantallazo de los síntomas de estrés, nosotras obviamente lo puntualizamos a lo laboral, que es lo que estamos abarcando en este momento, pero que puede trasladarse a cualquier otra vicisitud. Pusimos 10 síntomas, 10 referencias que podemos escuchar o que podemos transitar nosotros también, inclusive en el momento donde estamos atendiendo, ¿no? Que tal vez se podrán identificar con varios de ellos, que tal vez también muchas veces son respuestas, vamos a decir, normales, ¿no? También a la circunstancia de estar atendiendo en emergencias, de estar atendiendo también pacientes que se encuentran en una situación crítica, o que nos encontramos obviamente con pacientes que no están pudiendo lidiar la situación y despiertan en nosotros, como hablábamos la vez pasada, un montón de emociones que impiden a veces un abordaje adecuado, y ni hablar el contexto familiar, ¿no? Esos aspectos sociales que trae también el paciente a la consulta, y que en esta instancia en particular todos nos encontramos manejando una situación clínica y al mismo tiempo con una cuestión hasta a veces latente, ¿no? Anticipada por nosotros, de todo eso que falta, ¿no? De todo aquello que también tenemos que enfrentar, que es la constante duda, o la constante situación de qué es lo que el familiar va a pedir o cuestionar y demás. En cuanto a síntomas de estrés, verán el nerviosismo, agitación, temblores, la sensación de peligro, ¿no? De sentirse hasta por momentos como descuidado, pánico, sudoración, taquicardia, el cansancio o agotamiento, que como consecuencia obviamente nos va a llevar a problemas de concentración y fundamentalmente muchas veces alteraciones en el sueño, que a veces pueden ser puntuales de algún día que usamos con mucha actividad o con alguna situación de mucho estrés, o que obviamente hay que tener en cuenta cuánto se prolonga, qué características hay en el sueño y de qué manera lo podemos ir abarcando. Dentro de lo que consideramos síntomas depresivos, también como aspectos tal vez muy, muy grandes, para no caer en el detalle de estas variables que puede haber en cuanto a la clínica de la depresión, se caracteriza fundamentalmente por la desesperanza, por cuestiones que tienen que ver también con uno mismo, ¿no? O sea, en relación a la práctica médica, en relación a esa autoexigencia que a veces podemos tener respecto a los resultados, a lo que esperamos nosotros también de nuestros pacientes, tristeza, ganas de llorar o cierta labilidad emocional. Muchas veces la depresión se camufla o se presenta con irritabilidad o frustración, ni hablar de los problemas de concentración para pensar, para poder llevar procedimientos que tal vez en otro momento uno tenía mayor agilidad para llevarlos a cabo. Pérdida de placer o escasa voluntad, escaso engancharse, por así decirlo, a aquello que habitualmente para nosotros era de goce o de disfrute, dificultad para tomar decisiones, y los pensamientos negativos, que va en orden a lo que mencionábamos habitualmente, que puede ser desde la desesperanza misma hasta las ideas de muerte, ¿sí? Como de cierto desamparo también, de empezar a cuestionar algunas cosas, y evolutivamente en cuanto a gravedad, la ideación suicida. Para esta clínica, y pensando un poco también... Perdón, te interrumpo un minutito. Sí, Si ven que se corta, entramos un ratito más, ¿sí? Que quedan 2 minutos. Bueno. Con el mismo link. Ok. Listo, perdón. Para darles tal vez algunos datos en cuanto a qué podemos poner en práctica, ¿no? Que sea fácil, que tal vez ustedes también se puedan plantear como equipo, o para uno mismo, digo, ¿no?
buscamos evaluaciones que también a nosotros muchas veces nos sirven, si bien no son diagnósticas, sino más orientativas y complementarias, ¿no?, a la clínica. Pensamos en proveerles 2 evaluaciones que capaz ya las conocen, pero que nos parecen prácticas, y para que esta situación, digo, que estamos transitando también son bastante acertadas. La que están viendo ahora es la evaluación de burnout o el cuestionario de Maslach, ¿sí?, que es un interrogatorio rápido que tiene una valoración en puntuación, con 22 preguntas, que básicamente lo que orienta un poco son 3 cuestiones de la persona, obviamente, que responde el cuestionario, que tiene que ver con el agotamiento, con los aspectos emocionales y con la realización personal, ¿sí? Esto nos parece muy importante, y tal vez para el equipo de trabajo, para lo que es la práctica hoy en día, nos puede dar una orientación a cuestiones de agotamiento y a cuestiones puntualmente a lo que nos importa a nosotros, que tiene que ver con la atención del paciente. Eso que a veces, como nosotros nos sintamos, obviamente va a repercutir en cuánto mejor o peor estamos atendiendo a nuestro paciente a cargo. La siguiente escala, que vienen 2 variables, es la escala de Hamilton. Esta variable es para evaluación puntualmente de síndromes de ansiedad. Hay otra escala que valora principalmente de los estados depresivos, y como verán también es un conjunto de preguntas, o mejor dicho, frases con determinados a esta cualidad, que es súper importante evaluarnos cotidianamente, y que esto tal vez provea una técnica más fehaciente en cuanto a la discriminación, y que tiene que ver con cuánto estamos conectados, ¿no?, con nuestro entorno, con nuestro paciente particularmente, y que por lo tanto veamos mayor compromiso, ¿no?, en el abordaje, o mejor dicho, también por momentos mayor interés. El tema del agotamiento emocional, o el agotamiento, embotamiento, cansancio, eso también, que obviamente cuantos más agotados estamos, por más de que pensemos que podemos seguir y continuar con nuestro trabajo, no es la misma capacidad de concentración, ni de pensamiento, ni hablar del análisis y las hipótesis clínicas y demás que podamos hacer respecto a un paciente, y la realización personal, que creo que en toda profesión existe, y que en la salud tal vez es de una cualidad o una característica muy diferente en algunos aspectos, que tiene que ver con eso también, ¿no?, que nos hace como profesionales, como con nuestros pacientes, ¿no? No solamente en las vicisitudes que transitamos, y en esta situación en particular de vida o muerte, sino también aquellas otras que nos hacen apostar día a día a lo que elegimos, ¿no?, y que refuerza obviamente nuestro compromiso y nuestro desempeño cotidianamente. La otra escala que íbamos a continuar es la escala de Hamilton. Esta en particular de ansiedad, como verán, son menos consignas, con una escala de 1 a 5 para evaluar, y que cada uno de los ítems está detallado también en síntomas. Como habíamos hablado, por ejemplo, ansiedad con preocupaciones, temor, la tensión física, los temores mismos, ¿no?, que a veces uno dice no le tengo miedo a nada, y de repente ahora en esto estamos todos como en un estado de hiperalerta, y pasamos del barbijo o no barbijo a vestirnos, y directamente cuando vemos a alguien con la nariz afuera ya cuestionamos internamente y dudamos si decirle ajustate el barbijo o lo que sea, y vamos dando como pasitos para atrás mientras que el otro más se aproxima, ¿no? Estamos como en un baile. Pero bueno, empiezan a generarse, ¿no?, preguntas, cuestionamientos propios, y síntomas que tal vez ni percibimos, porque como les decía, muchos de ellos son simpáticos, por así decirlos, y tienen que ver con esa respuesta que todos tenemos, ¿no?, autonómica respecto a estas situaciones que nos generan más estrés.
A partir de estas escalas que estuvimos viendo y estos cuestionarios, que me parece interesante también que tengan en cuenta cuando, si revén la escala de Maslach, es una escala que se realiza para ver cuán agotados estamos en nuestro trabajo y nosotros lo que le presentamos en esta exposición es la que refiere a los profesionales de la salud. De hecho, por eso evalúa cómo me siento frente a los pacientes, ¿no? Hay otras, o sea, la escala se toma en otros ámbitos laborales. Nosotros lo trajimos además a este encuentro con ustedes, porque además cuando uno estudia burnout, los profesionales que más alto índice tienen de exposición al burnout, que es este cansancio y agotamiento repentino, muchas veces con señales muy soslayadas que pasan inadvertidas por lo simpático a veces de las manifestaciones, como decía recién José, los profesionales de la salud son los que más alto índice de incidencia tienen en el burnout. No es un tema menor a tener en cuenta. De todo también de la información que estuvimos buscando para compartir hoy con ustedes. Nos encontramos con estas recomendaciones que pueden parecer a veces, bueno, tal vez que uno las pasa por alto porque corremos el riesgo de tener este síndrome del superhéroe y que es interesante identificarlas para poder manejar estas situaciones de estrés, de angustia, de ansiedad y encontrar también técnicas de afrontamiento que son tal vez habituales, que no están tan lejos de nuestras manos, pero que por lo habituales que son, no las tenemos tan a corriente y las utilizamos como deberíamos. Entonces, primero es lógico y que normalicemos lo que nos está pasando, esta situación de alto impacto que estamos viviendo todos y nosotros profesionales de la salud altamente expuestos, reconocer los sentimientos que nos arrebatan en estos momentos, las emociones, poder compartirlas con nuestros compañeros de trabajo para poder también ayudarnos, para sentirnos que no nos pasa solo a nosotros esto que estamos viviendo, este síntoma, este olvido, este agotamiento, esta dificultad en el dormir, sino que estamos acompañados por nuestros colegas, que estamos trabajando y que nos pasa esto, que no estamos tan efectivos, no somos tan eficientes, que nos agotan nuestros pacientes y que de todos modos tenemos que volver a ponerle garra para seguir atendiendo y ser profesionales de la salud a la altura de las circunstancias y a colaborar y ayudar a nuestros pacientes. Cuidar de nuestras necesidades básicas, tantas jornadas largas y exigentes de trabajo nos corren el tiempo para ocuparnos de nuestro ejercicio, de comer de manera saludable, de tener una dieta sana, equilibrada, seguir en contacto con nuestra familia. Llegamos tan cansados que a veces ni nos damos cuenta de, bueno, de qué pasó, cómo estamos, hablar con nuestros amigos. Obviamente corrernos de aquellos lugares en los cuales solemos caer eh, para, para combatir esta situación de estrés y apelamos a algunos hábitos que no son tan saludables, como esto de caer en medicación que nos va a tranquilizar, pero que no es la que corresponde o no es la que debemos hacer uso ni abuso. Bueno, evitar tomar alcohol por demás, el cigarrillo o cualquier otro tipo de consumo de sustancias psicoactivas. Técnicas que ayudan como la relajación, como la meditación, el mindfulness, saber que cuando aparecen síntomas y si estos síntomas se sostienen y permanecen en el tiempo, debemos pedir ayuda, ¿no? Y si fuera necesario, no solamente esto de compartirlo con nuestros colegas, con nuestros amigos, con nuestra familia, tener la posibilidad de reconocer lo que nos sucede y también acercarnos a pedir ayuda a un profesional que pueda brindarnos las herramientas para sentirnos mejor. Por otro lado también, nosotros queremos destacar, bueno, José habló cuando describió los síntomas de un estrés agudo o de un estrés postraumático, ¿no? Que pueden aparecer inmediatamente después del hecho que generó el estrés o tiempo después de 1 o 2 años también en el estrés postraumático puede aparecer sintomatología, esto de los efectos a largo plazo. Uno cuando lee sobre la pandemia empieza a leer ahora y a poner especial atención en los efectos post pandemia, ¿no? Desde la clínica médica, ¿no? Cuántos síntomas no se evaluaron, no se vieron y van a aparecer en el correr de estos próximos 6 meses, 12 meses, y desde el punto de vista de la salud mental y de la salud psicoemocional también van a aparecer muchos síntomas que han sido relegados, que no le hemos prestado atención, que los hemos dejado pasar por alto. Y además esto, ¿no? Estando en una situación de trabajo
hiperexigido como el que tienen los profesionales de la salud y en el ámbito hospitalario, obviamente que es casi imposible que no haya una respuesta, o si no la hay, podríamos estar pensando en algo más del orden de la sobreadaptación o de la rigidez, de la incapacidad de ponerme en contacto conmigo como persona, además de ser un profesional de la salud, ¿no? Como es difícil distinguir esto, no es que somos por un lado personas, por otro lado somos profesionales de la salud. Esto esté en completa consonancia y unidad para estar atentos a lo que nos sucede, tener en cuenta que estamos frente a situaciones que van a generar sintomatología o señales de ansiedad, o pueden aparecer del espectro de la depresión, o de un ánimo más entristecido, más desesperanzado, más agotado, con poca fuerza, con poca energía para hacer lo que hasta hace poco tiempo hacíamos con tanto vigor y con tanto entusiasmo, ¿no? Y tener en cuenta que estas situaciones de estrés pueden aparecer ahora, pueden aparecer dentro de un tiempo, tener en cuenta esto, ¿no? El estrés de este momento y también las implicancias de un estrés postraumático, que pueden dar señales, porque ahora vamos a estar muy empapados de este síndrome del superhéroe y que esto seguramente no va a evaporar, esto sedimenta, esto decanta, y estar alertas para hacer como pautas de alarma, ¿no? Para estar atentos y para tener más prevención que luego tener que tener solamente acción, ¿no? Por ese motivo, en orden a lo que estaba diciendo Inés de prevenir y demás, encontré un artículo que me pareció tal vez muy interesante, además de esto de las guías, porque entiendo que parte de este encuentro también es tal vez darles algunas herramientas o que ustedes puedan salir con material, con conocimientos claros, concisos, para después llevar a la práctica, ¿no? En su equipo de trabajo, en la individualidad. Y uno de los textos que encontramos, uno de los trabajos, que es de la Universidad de Minnesota, del Departamento de Psiquiatría, habla de los Battle Buddies. Los Battle Buddies son a lo que llaman, obviamente, el manejo dinámico y grupal que tienen en Estados Unidos las Fuerzas Armadas, y que los llevan, obviamente, a tener un recurso, ¿no? en ese ámbito tan particular, y obviamente ubicándolo en las situaciones tal vez más estresantes, de confrontamiento y demás, que a pesar de la circunstancia, el equipo pueda seguir trabajando dentro de una misma línea, ¿no? Como dice ese subtítulo que está en inglés, pero que la pauta, lo elemental de esto es que nadie quede atrás, ¿no? Que nadie quede tampoco de lado, que el equipo marche, ¿no? Y que conjuntamente, independientemente de que cada uno tenga un rol en particular, haya una dinámica. Todos sabemos que cuanto más sintonizados estamos respecto a la valoración de un paciente, es mucho más efectivo el abordaje, tal vez se resuelven cosas más rápido, se hace una discriminación o se generan hipótesis y por lo tanto se descartan síntomas o cuadros clínicos que tal vez en esa instancia que determina una urgencia nos hacen perder un poco más de tiempo y que tenemos que concretizar rápidamente. Una de las características igual de este estudio, o por lo menos la práctica y el análisis, y poder implementarlo en el equipo médico, por lo menos lo que estuvieron haciendo en Estados Unidos dentro de esta pandemia, es fomentar y continuar trabajando el aspecto de resiliencia, ¿no? Aquello que en el ser humano nos permite sobrellevar situaciones difíciles, recuperarnos, hacer un análisis, una introspección de también cómo transitamos esas circunstancias y qué cuestiones positivas también en los momentos más difíciles o que nos ponen en jaque, valorar también aquello que a pesar de la dificultad lo podemos sacar como una herramienta que proporciona mucho más adelante en una situación similar o no, que podamos resolverlo con más practicidad o por lo menos si emocionalmente era con mucha tensión, de otra manera. El estudio brinda diferentes dinámicas, de las cuales tienen una organización, obviamente, repito, establecido y analizado desde la dinámica del ejército, que no vamos a decir qué es lo que hay que llevar a la práctica después en la práctica médica, digo, ¿no? Porque es totalmente diferente, pero que, remarco, habla de una organización. Establecen como primer punto el peer support, que a lo que se
a lo que explican en este punto inicial es poder ubicar ese compañero, ¿no? Ese otro que vamos a tener a nuestra par, tal vez en ese momento específico de trabajo, que no solamente vamos a hacer el uno a uno, ¿no? En cuanto a la ayuda, en cuanto al asesoramiento, en cuanto a la organización de qué hacer en esa situación con este paciente que tenemos frente a nosotros, sino que además va a servir como soporte mismo, ¿no? Se va a volver no un confidente, sino como un asesor, como estar mutuamente en contacto para poder discriminar o que nosotros mismos podamos decir qué estamos vivenciando. Esto va desde los aspectos emocionales, desde este agotamiento, de estas cuestiones que nos van pasando en nuestro rol de médico en una situación particular y que tengamos a alguien de referencia. No tiene que ser específicamente alguien del grupo con quien nosotros tengamos mayor afinidad, lo cual puede ser obviamente porque muchas veces facilita las cosas, puede ser alguien asignado, digo, sin ningún criterio, por así decirlo, pero para tener como ese compañero, ¿no? Como decir, bueno, yo sé que está Inés y con Inés puedo contar y decirle, estoy muy cansada, necesito que veas a tal paciente, y así tener una dinámica y que el trabajo, obviamente, el objetivo sea productivo. Como segundo punto o nivel que proponen es una unidad, un nivel de unidad de soporte también, que arman una especie de organización grupal, que son grupos de pequeñas personas, ¿no? De pequeños médicos en este caso, con un cabeza, por así decirlo, que es el que va organizando o, digamos, transitando, sobrellevando el mismo grupo, donde se puedan ir identificando no de a dos y no de a uno, sino de manera grupal, y así hacer también más eficiente ese trabajo que se hizo de a dos, que se fue reconociendo de a dos en mayor cantidad de gente, adoptando un plan que le dicen el APD, ¿sí? Anticipate Plan Deter, que permite esto, ¿no? El análisis grupal, pensarlos, armar una planificación, obvio, en orden a lo que se manifiestan, ¿no? Los diferentes integrantes, y poder determinar y detectar específicamente qué cuestiones tal vez resaltan, qué cuestiones también se presentan en unanimidad, ¿no? En este grupo, por decir, bueno, están todos agotados, y poder planificar una conducta, ¿no? Para reorganizar o para llevar diferentes soluciones tal vez a ese agotamiento. Y como tercer punto, como hablaba Inés en las recomendaciones también de la Organización Mundial de la Salud, tener el referente de salud mental. Lo que nos pareció interesante tal vez en esto es que no necesariamente ese referente, que puede ser un psicólogo, que puede ser un psiquiatra, que puede ser alguien que tal vez haya tenido alguna formación específica, no necesariamente para el abordaje en cuanto a la clínica de un tratamiento, ¿no? Sino tener ese otro profesional que comprende, que entiende, que trabaja desde la salud mental, que se pueda reforzar ante todos esos pasos previos que tal vez no fueron suficientes para identificar o sobrellevar algunas sintomatologías o cuestiones particulares, tener ese profesional que guíe un poco más. Nos pareció interesante porque si no a veces siempre queda como, bueno, recurrir a salud mental, recurrir a hacer terapia, tomar medicación si es necesario, no nos parece que tenga que ser siempre, o la idea de esto no es transmitir que necesariamente uno tiene que hacer tratamiento, sino que se puede contar con este recurso, ¿no? A nivel institucional, hablando particularmente del hospital, para fortalecer todo eso que ya se estuvo haciendo, pero que algo falta. Muestran este cuadro que habla un poco de estas características sintomáticas, ¿no? ¿Qué respuestas al estrés psicológico podemos esperar? Que son las que estuvimos mencionando anteriormente, que están en este cuadro a la izquierda, en esta columna a la izquierda, que como verán hablan de las alteraciones cognitivas, el miedo, la ansiedad, irritabilidad, el pánico, ¿sí? La depresión, la sensación de soledad o de aislamiento, la resistencia también a poder ubicar tal vez que uno necesita un acompañamiento específico por un profesional de salud, y hasta el último punto que tiene que ver con el burnout, ¿no? Que habíamos mencionado anteriormente. Y en la columna de la derecha lo que dan es como
tips, por así decirlo, de cómo abordar, ¿no? De manera individual o en este peer support, en el uno a uno, o de manera grupal, ¿sí? Con consejos que tengan este objetivo, ¿no? Como fomentar la resiliencia, fomentar que a pesar de la dificultad que estamos transitando hoy o en ese momento en particular, uno puede atravesarlo igual y hacer de eso una experiencia, ¿no? Que nos brinde más herramientas para futuras circunstancias. Habla mucho, obviamente, de la eficacia personal, de la compasión, ¿no? De poder reconocer también que uno a veces puede tener pérdidas y me parece que es sumamente importante en la práctica profesional y en esta circunstancia, ¿no? Que muchas veces como médico clínico, como médico intensivista o mismo en la emergencia, uno siempre va a buscar, obviamente, la mejoría en la salud del paciente y es muy difícil perder a alguien después de tanto esfuerzo, después de tanta dinámica grupal. Y eso también tiene que ser un factor a evaluar, a tener como un momento de introspección y no recaer siempre en esta cuestión de podría haber sido mejor, ¿no? Entender también estos momentos de pérdida donde la línea a veces es muy fina entre la vida y la muerte, que también ponen al médico y al ser humano básicamente en un lugar de desconocimiento por momentos, y poder alojarlo y poder hacer una elaboración de eso. Así que, más allá de esto que comenté, hay algunas cuestiones más como para tener en cuanto a técnicas, en cuanto a posibilidades. Menciona también esta cuestión de buscar la ayuda profesional si es necesario, pero me pareció interesante como tal vez tenerlo como una opción, tal vez a pulir, a generar otra dinámica, si a ustedes les sirve para mejorar, ¿no? En la práctica individual, la práctica grupal, en el servicio, en el turno de guardia en el que se encuentren, y obviamente tener mejores resultados, no solamente en el desempeño, sino también en la individualidad de cada uno respecto al agotamiento, al cansancio, a la salud mental que estén transitando en este momento. Nos pareció importante, antes de terminar el encuentro de hoy, tener en cuenta que este impacto psicológico nos coloca en una situación, como dijimos, de riesgo, porque si nosotros seguimos sin poder vehiculizar lo que nos pasa, corremos el riesgo de no identificar estas señales de agotamiento, de desilusión, de desesperanza, y que esa energía laboral con la que comenzamos, tanto por los primeros días de marzo, cuando esto era bueno, un enfrentarse a la pandemia, pero sin saber bien de qué se trataba, e incluso en el día a día, ¿no? Cada mañana que vamos a afrontar nuestra jornada laboral, puede ser que comencemos con una eficacia que después, por dejar pasar algunas de estas alertas, se vuelvan un desempeño ineficaz. Con estas herramientas que nosotros les acercamos, lo que queremos es que puedan reconocer que rápidamente se puede identificar este malestar o lo que puede generar el conflicto en el que entra el profesional, y que reconociendo estas señales, estos síntomas, se puede acudir bueno, a encuestas, a escalas, a generar grupos de trabajo donde trabajemos sobre el trabajo, no solamente en cómo abordamos nuestro desempeño, nuestra labor profesional, que tal vez ya lo sabemos, sino acompañarnos entre nosotros, asistirnos, y luego, si fuera necesario, después de estas técnicas que se pueden implementar, no tener temor, no tener prurito de hacer una consulta que lejos de estigmatizarnos o ponernos un cartel bueno, de la enfermedad mental, lo que va a hacer es propiciarnos un espacio donde podamos hablar. Está recontra comprobado que poner en palabras lo que sucede ayuda, que muchas veces ni siquiera somos tan efectivos a la hora de identificar lo que nos sucede, pero poder hablarlo con otro, nos ayuda a encontrar qué es lo que nos está sucediendo. Nosotros los psicólogos y los profesionales de la salud mental hablamos mucho del chiste y de la ironía como la posibilidad de decir a través de esa frase o de esa palabra más liviana, más amena, poder decir lo que no podemos decir habitualmente, ¿no? El chiste y la ironía como
el habilitante a poder decir lo que no diríamos. Y muchas veces me pasa ahora en esta instancia de COVID, llamar a hacer las consultas remotas de los pacientes que están internados en clínica porque están en el cuarto piso, porque están con el virus, y llamo y me dicen, uy, me encontraron, al final me estaban buscando, no estoy loco cuando yo me presento como Inés Maidana, psicóloga del Servicio de Salud Mental del Hospital Austral, y no estamos ni locos, ni nos tienen que encontrar, ni nadie nos está buscando. Lo que nosotros queremos es favorecer que existen estas herramientas, desde ya agradecerles que estén hoy en esta reunión porque habla de profesionales de la salud disponibles a reconocer nuestra vulnerabilidad, nuestros seres humanos profesionales de salud ayudando, y que para poder ayudar a otros tenemos que saber ayudarnos a nosotros mismos. Desde ya agradecerles estos dos encuentros que hemos tenido, invitarlos a que, bueno, que relean las escalas, que encuentren en estas herramientas que les hemos intentado acercar en la charla de hoy, que sean para ustedes de fácil acceso y que las tengan a mano para poder esto, ¿no? Sentirse mejor y estar mejor en medio de todo este recorrido que ya hemos hecho y que todavía parecería que falta un trecho largo por seguir adelante, y sobre todo si tenemos en cuenta lo que va a ser la post-pandemia o esta sintomatología que puede ahora no estar apareciendo porque estamos recontra sobreadaptados para seguir siendo profesionales de la salud eficaces y eficientes a la hora de atender a otros, no desatendernos a nosotros mismos. Una última cosa les quería decir, me ha pasado también muy gratamente como estos encuentros, y creo que a José también, de esto de que es la interconsulta, ¿no? Nosotros enlazando como servicio de enlace entre el paciente y el profesional, ser esto también una herramienta para ustedes, ¿no? Para cómo me acerco a este paciente, cómo le hablo a este paciente, qué hago con lo que me genera a mí este paciente, porque no sé cómo acceder a él, porque el paciente es inaccesible, porque a mí me despierta cuestiones de inaccesibilidad, y nosotros como enlace no es una sesión ni de 45 minutos, ni una frecuencia semanal, ni de 2 veces por semana, con unas palabras, con entender de qué se trata lo que trae el paciente y de entender lo que les pasa a ustedes como profesionales de la salud, se produce ese enlace, que es lo que nosotros hacemos, para que ustedes trabajen mejor, para que el paciente esté mejor, y para, bueno, todos acompañarnos y estar asistidos en esta tarea tan compleja que llevamos siempre adelante, pero más aún en una época y en un tiempo de emergencia sanitaria como el que estamos viviendo. Bueno, muchas gracias. Muy buena.